sí, es abordar una solución estructural al problema que se está presentando, Néstor, desde hace mucho tiempo. Hay un problema de mercado, hay un problema de oferta y demanda, hay un problema de tabla de fletes, y vuelvo y digo, la solución más simple para cualquier gobierno y también para los camioneros, es decir, no abordamos ese problema y simplemente nos concentramos en el alza del diésel y mantenemos Ministro, un subsidio. Eso es insostenible para el país fiscalmente en el futuro es inmediato. Vuelvo y digo, con este gobierno y con el próximo gobierno y los próximos gobiernos. Sí, hablando con los camioneros, ministro, hablan incluso en voz baja de una posibilidad que podría eventualmente facilitar las negociaciones. No sé si el gobierno lo haya contemplado, y es que el alza no se haga en este momento, este año, sino que se haga el año entrante, para que ellos puedan renegociar los fletes y lo que significa trabajar con las empresas de logística y con quienes contratan sus servicios para el transporte de carga, porque ya en ese momento nadie les va a responder, dicen ellos, por ese aumento. Ellos van a perder esa plata. En la negociación, el gobierno estaría dispuesto, por ejemplo, a que este aumento se congele y entre en vigencia en enero del año entrante. La ministra de Transporte y el ministro de Minas están sentados todo el tiempo con ellos, volverán a la mesa a las 9. Yo voy a tratar de acompañar esa mesa en la mañana de hoy. Vamos a ver cuáles son las opciones. Lo que le pedimos a los camioneros es que entiendan la circunstancia del país, que levanten esos bloqueos. Están haciendo mucho daño con esos bloqueos, se están haciendo daño ellos mismos también en su negocio frente a la opinión pública. Hay muchos camioneros que están trabajando, que siguen dispuestos hay muchos camioneros que siguen dispuestos a trabajar, que no están participando en el paro, pero esos bloqueos de los sectores radicales sí hacen daño. Hacemos una invitación al diálogo. El gobierno no ha querido, pues hay una judicialización, no ha querido intervenir todavía algunos de los bloqueos. Vamos a mantener esa posición, a insistir hoy en la negociación en la mesa. Néstor, los tengo que dejar porque aquí los gobernadores Ministro, están interviniendo y están reclamando mi atención. Le suplico que me saque de una duda sobre esta respuesta suya final. El gobierno dice no ha querido, le entiendo, no ha querido usar la fuerza. ¿En algún momento lo han contemplado, lo van a contemplar? Pues es que no se puede renunciar al ejercicio de la autoridad si se cometen abusos contra la población civil, si se cometen delitos. Eso es una opción que está ahí siempre, pero nosotros privilegiamos y primero que todo el diálogo, la concertación. Este es un gobierno abierto, permanentemente hace diálogo con todos los sectores y no puede ser la excepción con los camioneros, porque comprendemos además su situación y entendemos la situación económica que se deriva del reajuste del diésel. Sí. Muchas gracias, Néstor. Vale, a usted, ministro, le agradezco que haya sacado estos minutos para los oyentes. Mire, por ejemplo, Néstor, 8 de la mañana, en la ciudad es el ministro del Interior, perdóneme, Ricardo. Sí. Ahí está el ministro. Chao. Saludando Juan Fernando Cristo. los Felipe, asistentes a la reunión. contando y confirmando que el gobierno cedió, y debo decir, cedió en grande con los camioneros. En teoría de la negociación eso no es como tan bueno, ¿no? Porque usted no puede dar todo de salida. Es decir, en teoría de la negociación, cuando usted va a negociar con alguien, usted inmediatamente no da todo lo que puede. Pero yo creo que vienen por más. Pero yo creo que eso no sea todo. Yo creo que es una cuota inicial. El paso siguiente es lo que le preguntaba al ministro, y es la posibilidad de que este aumento esté diferido y entre a regir en enero del año entrante. Pero es que eso fue lo que... Pero Ricardo, Néstor, ¿sabe una cosa que me sorprende mucho? Sincero, acabo de oír la misma entrevista con el mismo personaje que oímos en el paro camionero de 2015. Pues es que el Felipe era un mejor paro dicho, camionero. eso es un déjà vu. Cojan la entrevista que le hicimos en el 2015 al entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en el gobierno de Santos, y búsquela y póngala. Es exactamente la misma que oímos hoy. Felipe, aquí hay un cambio muy importante del gobierno. Este tema de sacrificar los 2 incrementos en el diésel para el año entrante, hubiese pensado que esto era suficiente para levantar el paro. No, es que el gobierno perdió. No sé qué más vaya a ofrecerles el gobierno de aquí en adelante, porque la es que el gobierno perdió Felipe, es que el gobierno perdió credibilidad.
porque eso que dijo el ministro Cristo fue exactamente lo mismo que le dijeron a los camioneros, que si se mantenían en la mesa discutiendo no iba a haber alza, y el ministro Bonilla le dio una patada al tablero y metió el alza. Entonces ahora los camioneros ya no le creen al gobierno, el gobierno perdió credibilidad. Entonces ya les dicen, no, si volvámonos al alza, volvámonos a la mesa, Aurelio, y no hay alzas para el año entrante, y la gente dice, no, ya no la hicieron una vez. Si sale el gobierno a decir públicamente que no hay alzas de diésel el año entrante, ya esto no se puede patraciar. Ahora, eso no ha sido tan categórico. Pero la miren, ministra, Néstor, la ministra dijo, no habrá alzas hasta tanto no haya discusiones amplias en la mesa. No es que no vaya a haber. Dijo, aquí solamente habría nuevas alzas suspendidas si hay unos acuerdos en unas mesas. El ministro del Interior acaba de decir aquí, Ricardo, en esta entrevista, congelar precios de la gasolina en el nivel en el que está, que es 11.600 pesos. Quiere decir, el diésel no llegaría el año entrante a los 15.000 y pico que quiere. El gobierno cometió un error haciendo que el alza fuera tan brusca y no gradual como se hizo con la gasolina. Mire que protestas en otros países por el alza de gasolina ha existido, pero aquí en Colombia se hizo un alza y un reajuste del componente de gasolina muy, muy gradual, de forma tal que la gente pues lo fue sintiendo de a poquitos. Aquí le dieron un totazo muy duro, eso es cierto, a los usuarios del diésel, con un golpe de 2.000 pesos, prácticamente un incremento del 15, 17%, no, 20%. Del 20% en un solo golpe. Lo que pudieron haber hecho de manera gradual. Eso sí es un error del gobierno, pero lo que no pueden hacer es reversarse. Es que de verdad, ¿a cuenta de qué, Néstor, los camioneros van a tener el privilegio de que todos los colombianos con nuestros impuestos le paguemos 1 billón de pesos, que es lo que resta de aquí al final del año? 1 billón de pesos en subsidio para que ellos puedan tener diésel barato. Néstor, no, lo que tienen que tener es un ajuste en los fletes, Néstor. Nadie les está diciendo que trabajen a pérdidas, que se ajusten los fletes y que avance el país. Los camioneros están extorsionando al país, dejando a niños sin clases, haciendo que los campesinos pierdan las cosechas, haciendo que las personas pierdan el trabajo. En campaña, o es que se le olvida el video del doctor Prada diciendo que iban a tener combustible económico con tarifa diferencial. Los conductores están reclamando eso, Néstor, y la gran prueba de fuego del gobierno no va a ser este pulso, va a ser una promesa de campaña del presidente Gustavo Petro sobre el no uso del SMAD. Acuérdense lo que pasó en Bogotá. Siendo alcalde de Bogotá, también dijo lo mismo y lo sacó por lo menos 1000 veces. Usó el SMAD siendo alcalde de Bogotá. Néstor, pero Álvaro, señor. Este no es el primer día de la creación. Estoy viendo un titular del periódico El Espectador de 2016 que dice: Uribe en su oposición ahora se sube al paro camionero. Y hay un video que manda el expresidente que empieza diciendo: en mi gobierno hubo paros camioneros, siempre negocié con ellos. Entonces, esto no tiene nada raro. Estamos acostumbrados, se nos olvida, a ver en Francia, en Alemania, en Europa, paros de este estilo. Tractores en los campos elíseos durante días. Huelgas de trenes por días. Esto es normal en el mundo qué hoy. Bueno. Y en los sectores conservadores en todas partes piden desalojar por la fuerza. Y cuando algunos gobiernos lo hacen, se les viene el mundo encima. Como les digo, esto ya ha pasado en todos los gobiernos. La fórmula es negociar, el mismo Uribe lo dice. Y los populismos de derecha y de izquierda, depende de dónde estén, hacen lo mismo. Uribe apoyó el paro camionero de la vez pasada, con la disculpa que apoyaba a los pequeños camioneros. Entonces, esto es política y hay que manejar esto con serenidad, porque ojalá se fuera un problema de deshacer paros con el SMAD, porque eso solo es gasolina para el incendio. Sí, bueno, opiniones sobre el paro de hoy. Protestas y huelgas, pues sí, como dice Álvaro, ha habido siempre y seguramente va a seguir habiendo. Aquí la pregunta es cómo está parado el gobierno para enfrentar la protesta, porque esa es la pregunta que hay que hacerse siempre. Por ejemplo, el gobierno del presidente Duque, cuando vino la protesta, pues era un gobierno muy impopular, entonces pues eso lo ponía en una condición muy débil. En cambio, en cambio este es súper popular, ¿no? Este le está yendo divinamente. Entonces, ahora digo lo que iba a decir. El gobierno si usted me lo permite, Héctor, de vez en cuando. El gobierno del presidente Petro es también un gobierno impopular y tiene además dos desventajas. Lo hace todavía más débil, incluso. Uno es que, pues como hemos dicho, pues prácticamente renunció al uso de la fuerza, digamos, esa amenaza de que yo uso la fuerza y desbloqueo y tal, pues en este gobierno
pues no existe, porque aun cuando el ministro Cristo dijo que claro, que a eso no se puede renunciar y tal, y seguramente puede haber uso de la fuerza si pues llega a haber desmanes, en fin, pero yo no veo al gobierno mandando un piquete de policía a desbloquear una carretera. Y el segundo punto débil que tiene el gobierno es que hay unas personas que están de acuerdo con la medida, pero que les gusta que estén debilitando al gobierno. La sonrisa que se le ve a los sectores de oposición que dicen, no, es que esta es una medida responsable fiscalmente y tal, pero pues que frieguen a este gobierno, porque es que desafortunadamente la política es así. La política se trata de derrotar al opositor. Pues claro, ese cuento de que si al gobierno, ese cuento de que si al gobierno le va bien, nos va bien a todos y tal, eso es carreta en política. En política es a muerte. Y por eso hay unos dedicados desde tempranísimo hasta, pues bueno, 24 horas llevan durante una semana a decir una expresión coloquial que usamos los colombianos, que es tome pa' que lleve. Es, sí, ustedes lo hicieron, entonces ahora aguántenselo. Sí. En esa desgraciada postura política, Héctor, están en la mitad los niños, los campesinos, los enfermos, los tal, y la tienen siempre unos y otros, dependiendo de qué lado están en cada momento. Le iba a decir, es que es perfectamente legítimo reclamar políticamente, porque antes decían una cosa. Recuerde usted, don Héctor, que decían que está bien, que era un estallido social, que cómo van a aplacar, que era protesta social. Y hoy tienen al país bloqueado, por supuesto, porque les están haciendo lo mismo. Cucharadita de su propia medicina, porque es que, insisto, los que se inventaron bloquear, en el caso de Bogotá, Transmilenio, para generar zozobra en la ciudad, además con el propósito de volcar a la gente para que se fuera en contra del gobierno distrital, fue Gustavo Petro y todas las personas que hoy están en el gobierno, que justificaban esos bloqueos. Entonces, cucharadita de su propia medicina. 8 de la mañana, 12 minutos. Aquí estamos acompañando. Pues sí, el que las hace las paga, ¿no? En segundos, el canciller con el tema de pasaportes. Rápidamente, Paola. Y la ley universal del karma, pero me pregunto por qué no están protestando también los campesinos del país, que son más pobres que los camioneros y a quienes igualmente el diésel se les subió en un 20%. Es que mire, con ese diésel funcionan tractores, cosechadoras, secadoras de granos, Paola, trituradoras, moledoras, pulverizadoras, trilladoras, motobombas. No estoy dando ideas, solo me pregunto por qué únicamente están protestando los camioneros y no gremio, los millones de campesinos en el país. ¿Puede ser? No hay un gremio que se llama Asocampesinos que estén en plan de movilización como lo están también. Sí, ni todos tienen tractor, pero Néstor, sí, no, es que yo no estaba cuestionando por qué lo decían. Yo estaba describiendo una circunstancia que sin duda debilita la postura negociadora del gobierno. Cuando llegan esos ministros a la mesa de negociación y se enfrentan con los representantes de los transportadores, están en una posición débil, porque en realidad no pueden decir ni hacer nada. No los apoya la opinión pública. Las personas que están de acuerdo con la medida quieren que le hagan daño al gobierno. El gobierno no está dispuesto a usar la fuerza. Entonces la posición de negociación es absolutamente débil. Bueno. Y claro que me parece legítimo, pero no puedo dejar de señalarlo, que hay unos sectores de la sociedad colombiana que así haga daño el paro al país, Héctor, lo ven con gusto, porque le hace daño al gobierno. Le pido que me disculpe porque tengo en la línea al señor canciller para hablar de los anuncios sobre pasaportes, de los cambios en pasaportes, pero también un poquito, por supuesto, de Venezuela. El canciller Murillo es el ministro de Exteriores de Colombia. En segundos, 8:14 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo araneco harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue.
medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. Crisis también educación para millones de niños que, como si estuviéramos en pandemia, no pueden ir hoy a los colegios. Tienen clases virtuales en colegios públicos en Bogotá, colegios privados en Bogotá, colegios públicos en Cundinamarca, en Bucaramanga, en todas partes del país decidieron la virtualidad por temor a que esto se crezca en algún momento. La verdad ha sido, lo de los camioneros, un paro de camiones sin problemas de orden público de momento. Pero metidos motociclistas, creciéndose ahora también con taxistas, la situación es impredecible. La ANDI le está recomendando a las empresas que ordenen también teletrabajo. Hay teletrabajo para los trabajadores del distrito. Y hay crisis en el sector de alimentos en Corabastos, que sigue siendo la plaza de alimentos, la gran central de abastos en todo el país. Entraron 30% menos de camiones y empiezan a subir desde hoy precios de frutas y verduras, que es la consecuencia inevitable. La felicidad está directamente relacionada con la integridad. Nadie que sea incoherente, que tenga desalineada las dimensiones fundamentales de la vida, podrá construir un proyecto emocionante, un proyecto con propósito, un proyecto feliz. Por eso hoy quiero insistirles en la lealtad, en ese compromiso desde los valores más profundos, con las personas, con los proyectos a los que le hemos prometido lo mejor de nosotros. Ser leal significa ser confiable, ser sincero, dar lo mejor de nosotros disciplinadamente para que el otro pueda salir adelante. La deslealtad no solo le hace daño a la relación y a las otras personas, sino que nos desalinea y nos vuelve incoherentes. Hoy mi invitación a ti que estás allí viéndome es que seas una persona leal. Ánimo y fuerza. Tú sabes. Comenzaron ya los bloqueos aquí en Bogotá. Hay 13 puntos en donde están los camioneros desde muy temprano esta madrugada. Una situación más grave porque anoche los camioneros rechazaron la última propuesta del gobierno, una propuesta inesperada de congelar la tarifa del diésel, de dejarla en 11.600, dejar vigente el aumento del fin de semana, que fue de casi 2.000 pesos, y no hacer los incrementos o estudiar los incrementos. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Ahora 8 de la mañana, 18 minutos. Es un gusto saludar al ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Es Luis Gilberto Murillo, nuestro canciller. Ministro, buenos días. Bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días, Néstor, y gracias por la oportunidad de dialogar con usted y con los integrantes de la mesa. Pues, ministro, gracias. Es para preguntarle de un par de temas, de las novedades que hay alrededor de cancilleres, de la situación en Venezuela. Si le parece, comencemos con el tema de pasaportes, ministro. Novedades. ¿Finalmente prorrogaron el contrato con Thomas Greg & Sons? Bueno, lo que estamos haciendo es un empalme con la empresa, porque obviamente después de muchos esfuerzos y de momentos muy intensos en este proceso, pues decidimos como gobierno generarle tranquilidad a la gente en lo que tiene que ver con su documento de expedición de documento de pasaporte. Percibíamos mucha preocupación, creemos que infundada, pero mucha preocupación, y entonces vamos a hacer un empalme porque tenemos un nuevo modelo que le da más peso a lo público, balancea lo público y lo privado, y con un paquete de cooperación de un gobierno que seleccionamos al gobierno de Portugal, es un acuerdo gobierno a gobierno, y ese empalme de ese nuevo modelo se hace con el modelo anterior, donde obviamente quien desarrollaba ese modelo anterior era la firma Thomas Greg & Sons, y por eso era necesario hacer garantizar la normalidad de ese servicio, y lo que recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, es que estos procesos de empalme deben tener entre 7 y 10 meses, porque implica la construcción de una planta para la impresión de las tarjetas de pasaporte y documentos de viaje. Entonces, eso nos llevó a
unas mesas que se lograron hacer con el acompañamiento de la Procuraduría, de la Contraloría, de algunos de las comisiones segunda de Senado sobre todo y Cámara. Nosotros pues en ese proceso le agradecemos a esas instituciones porque han estado muy atentas y logramos obviamente con la firma establecer esa ruta de empalme, y creo que eso da mucha tranquilidad. A partir del 3 de octubre iniciaríamos esa fase y después viene una fase ya de consolidación del nuevo modelo donde el papel fundamental obviamente lo juega ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para ir por partes, si usted me disculpa la interrupción. Okay. No, tranquilo. Lo que usted llama transición, empalme, es que en el próximo año, el contrato con Thomas Gregan Sons se vence dentro de menos de un mes, a finales de este mes de septiembre, ¿cierto? Y el próximo año, los pasaportes finalmente ya decidieron, va a haber prórroga, es vía prórroga, lo seguirá haciendo hasta septiembre del próximo año, la firma la misma empresa Thomas Gregan Sons. Pero hay cambios importantes, o sea, por ejemplo, esto tiene aproximadamente 9 procesos, de los cuales 2 están a cargo del gobierno y 7 a cargo de la empresa Thomas Gregan Sons. En el modelo que se implementa a partir del 3 de octubre, solo 2 quedan a cargo de la empresa, que son muy importantes, obviamente, la personalización de la información y la impresión de las tarjetas de pasaporte y los documentos de viaje, porque obviamente tienen una planta por toda la tecnología asociada a eso. La Cancillería asume otros procesos que tienen que ver con atención, verificación documental, con manejo de datos y almacenamiento de esos datos, con fidelización de la información y otros. Entonces ahí hay un cambio que es muy importante porque asumimos, digamos, el manejo de datos que ese fue un tema recurrente ayer en el debate sobre la seguridad, que es un tema de seguridad nacional, en fin. Ahí hay un avance importante porque el presidente, en eso Néstor, el presidente Petro fue muy claro en los criterios cuando hablamos de estos temas que él veía en un nuevo modelo, y era garantizar obviamente que esos datos eran manejados por el Estado directamente, porque todo estaba tercerizado. Lo segundo, que hubiese más participación de lo público. ¿Pero por qué es mejor que los datos de los colombianos los tenga un país extranjero y no una empresa colombiana, ministro? No, yo creo que hay que precisar que no lo tiene el país extranjero, de ninguna manera lo van a manejar. Vamos a recibir asesoría, transferencia de tecnología para hacerlo mejor, pero los datos los seguimos manejando nosotros. Esto no es extraño en la práctica de las relaciones internacionales. Lo que estamos cambiando ahí es que ya no es simplemente un contrato de un proceso de contratación pública nada más, sino que es un acuerdo que vamos a hacer de cooperación que cambie un poco la naturaleza y no es extraño. Si usted ve, nosotros tenemos alianzas, compartimos información, transferencia de tecnología con muchos países, incluyendo los Estados Unidos, cuando se trata del tema de seguridad. Compartimos mucha información, pero Colombia maneja de manera soberana sus datos. Eso va a suceder aquí también. No vamos a permitir que sea un gobierno extranjero. Creo que eso es bueno precisarlo. Sí. Canciller, ¿Thomas Gregan Sons, en el marco de este acuerdo, desiste de la demanda contra el Estado colombiano? Ricardo, buenos días. No han manifestado eso. Nosotros separamos los procesos. Este primero, y con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría, era precisamente para garantizar la continuidad del servicio, porque nunca estuvo en riesgo, pero había estas instituciones y la opinión pública manifestó preocupación. Y lo separamos de lo que tiene que ver con el proceso jurídico como tal, porque de allí hay que agotar algunas etapas. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado hace poco se hizo parte, y allí tenemos una estrategia jurídica que obviamente estamos seguros es una estrategia efectiva, pero no conocemos de que haya alguna intención de hablar de estos temas y de avanzar en estos temas con la firma, ¿no? Señor Canciller,
¿cómo va a ser el acompañamiento, la tutoría, creo que esa es la palabra, de Thomas Gregan Sons a la empresa del gobierno extranjero desde el 3 de octubre hasta septiembre del año entrante para darle, digamos, detalles de cómo se adelanta el proceso de expedición de pasaportes? ¿Eso cómo se adelantaría? Bueno, la tutoría realmente no es de Thomas Gregan Sons a esa firma que estará en el proceso, sino fundamentalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores con el acompañamiento del gobierno de Portugal. Nosotros tenemos un convenio marco con la imprenta nacional, es el objetivo final de la transferencia de la tecnología y del fortalecimiento. Y en ese convenio marco implica que más adelante la imprenta, lo más pronto posible, tendrá que hacer un convenio también de carácter público, de imprenta a imprenta, con la Imprenta Nacional de Portugal, Casa Moneda. Entonces allí, en ese convenio, se establecen ya temas específicos de fortalecimiento. Y nosotros, a medida que se vaya dando el fortalecimiento de la Imprenta Nacional, vamos transfiriendo de manera gradual algunos de los procesos que tendrá la Cancillería. Esto a veces suena como complejo, pero no lo es, porque nosotros estamos, ya hoy, por ejemplo, los consulados en todo el mundo están a cargo de estos procesos. Tenemos gente que los puede asumir, pero además vamos a vincular a los funcionarios de la imprenta para que ya desde este momento, desde el 3 de octubre, empiecen, participen en ese empalme que vamos a tener, que es de varias vías, con la imprenta, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con un acompañamiento, obviamente, de nuestro nuevo aliado, que es el gobierno de Portugal. Pero eso será desde septiembre del año entrante, ¿cierto? No, esto inicia ahora el 3 de octubre, porque ya no, claro, pero la Cancillería... Thomas Gregan Sons será el mismo operador en el próximo año, y Portugal entra a jugar mientras se prepara el tema tecnológico con la imprenta a partir de septiembre del año entrante, ¿no? Sí, pero Thomas Gregan Sons, es decir, la recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional, de la OACI, que maneja estos estándares, es que si estamos pensando en una nueva planta, como efectivamente lo estamos haciendo, se requiere entre 7 y 10 meses. Ese debe ser el periodo de empalme que estamos y que hemos avanzado con la firma Thomas Gregan Sons, porque la meta es que ya para ese periodo, en las instalaciones de la imprenta, se cuente con la planta construida por el gobierno de Portugal, con su imprenta, y que ya se inicie el proceso de transferencia de capacidades. Uno de los criterios que aplicamos para escoger el aliado gubernamental es que se nos entregara esa infraestructura totalmente a título de donación al final del ejercicio, donde lo operaría Colombia completamente. Algunos países, 12, 15 años, otros 20 años, la imprenta el gobierno de Portugal planteó 10 años. En 10 años esa infraestructura pasaría. Ahora, el paquete de cooperación que se propuso implica que cerca de $50 millones al año, que es lo que nosotros invertimos por el lado de la contratación pública de este proceso, sería lo que aportaría la cooperación. O sea que estaríamos incrementando casi el doble los recursos que se aplican para capacidad institucional. Sí. Cuando usted dice instalar una planta, quiere decir instalar técnicamente en la sede, en la imprenta nacional, los equipos para imprimir pasaportes. Sí, los países, todos los delegados de los países, nosotros trabajamos cerca de 5 meses con los que decidieron hacernos una propuesta de gobierno, de cooperación internacional, e hicieron visitas de campo a esas instalaciones para revisarlas y mirar cómo ellos pudiesen ofrecerle ese servicio a Colombia. Ahí hubo propuestas, obviamente, de Alemania, de Austria, de Canadá, de Países Bajos, de Polonia y de Portugal. En la visita que se hizo, en la propuesta que nos formuló Portugal,
obviamente encontraron de que era muy viable y que era más bien conveniente construir esa planta, instalar esa planta en la imprenta, en la infraestructura de la imprenta, además porque eso era lo que era parte del paquete que iban a entregarle al país. Sí, ministro, ¿y usted ve a la imprenta preparada para asumir el tema de pasaportes? Es decir, la imprenta tiene una amplia tradición, pero eso es publicando libros, publicando folletos, publicando gacetas, imprimiendo, es decir, cositas relativamente fáciles. Pero aquí vamos a imprimir un papel de seguridad muy grande y muy importante para todos. ¿Usted ya tiene garantías de que la imprenta va a poder? Tiene que hacerlo, es decir, ese es el compromiso con nuestros aliados de cooperación, es decir, tienen que prepararse para responder a ese desafío. Yo he usado varios ejemplos de la cooperación internacional en otras áreas, que conocí bastante en el recorrido, sobre todo en los Estados Unidos, y es, si usted tiene cooperación en inteligencia, obviamente que la gran mayoría es con Gran Bretaña, pues usted tiene que llegar a prepararse para responder a los desafíos que plantea el país. Y Colombia en 20 años mejoró muchísimo en sus temas de cooperación en esas áreas, las fuerzas, etcétera. Igual con Estados Unidos, es decir, si usted mira cómo eran nuestras Fuerzas Armadas antes y después del Plan Colombia, la diferencia es abismal en tecnología, en todo. Entonces, vemos un proceso similar. Tenemos que llegar, cumplir unas metas de preparación de la imprenta para este nuevo desafío. Ministro, perdóneme que le iba a preguntar sobre eso, Ricardo, discúlpeme. La empresa portuguesa es pública, se llama la Casa de la Moneda, ¿cierto? Sí, así es. Sí, ellos tienen aliados empresarios colombianos con quien han hecho negocios, con quienes tienen una relación, que es el grupo Cadena de Colombia, que es de México, Familia del Corral. Ese grupo colombiano de Medellín, corrijo, no de México, de Medellín, ¿ese grupo Cadena está metido aquí para la fabricación de pasaportes? No sé, porque obviamente a nosotros nos responde el gobierno de Portugal, como sucede con las distintas cooperaciones. Ahora ya las relaciones comerciales que ellos puedan establecer, que la misma imprenta nacional pueda establecer, eso no ha estado en los criterios que nosotros hemos escogido, porque nos tienen que responder con unas metas y unas garantías que nosotros estamos planteando. Sí. Se lo pregunto, no sé ministro. Quiénes son el grupo que usted menciona, ¿no? Porque, pues ministro, es el grupo que quedó segundo. Es el grupo que quedó segundo en la licitación del año pasado, que le querían quitar a Thomas Gregan Sons. Entonces, la pregunta se la hago porque tengo el siguiente temor. Es que dimos toda esta vuelta de año y medio con la incertidumbre de los pasaportes para llegar a los perdedores de la licitación. No, de ninguna manera. Cuando yo discutí estos temas y obviamente, vuelvo, insisto, los criterios que me dio el presidente fue, oiga, mire, aquí tenemos que garantizar dominio, manejo, soberanía sobre los datos. Eso es muy importante. Aquí tenemos que garantizar que hay más participación de lo público, y aquí tenemos que garantizar que en el proceso que se defina en el modelo, que haya selección objetiva. Cuando yo miré todo eso y pusimos eso sobre la mesa con el comité estructurador que conformé, y ya bajo el liderazgo de algunos de nuestros funcionarios, dije, mira, aquí tenemos que ir a un modelo que balancee más lo público, porque estaba todo tercerizado. Inclusive en ese momento yo pensé que era solamente una tercerización con Thomas Gregan Sons, pero me encontré que había otra firma tercerizando todo, que era Millennium. Entonces dije, no, aquí vamos a un modelo público, busquemos, inclusive por mi propia experiencia, busquemos más bien cooperación, para no estar cada 3 años, cada 2 años en este mismo lío con la Cancillería. Entonces, hagamos una cooperación que garantice más moverse hacia el largo plazo y fortalecer lo público. Y ahí fue que diseñamos este modelo, solicitamos propuestas. Imagínense que nosotros nos habían pedido, o había mucho ruido de que las propuestas de México, de Brasil, o no sé dónde. Entonces dijimos, vamos a solicitar solo a estos países propuestas. Y esos países se mostraron interesados. Y llegamos, obviamente, después de tener criterios claros, a seleccionar a Portugal. Pero de ninguna manera la intención era dar una vuelta o cosas de esas, sino que resultó que es Portugal. Y no sé si Portugal
tenga o vaya a tener relaciones con el grupo que usted menciona. Eso ya es un tema de relaciones comerciales. Sí. Ministro, entenderá que también hay suspicacias sobre Portugal por las relaciones que ha tenido la familia del ex canciller, de su antiguo jefe, entre otras cosas, cuando usted fue embajador en Washington, Álvaro Leiva, con Portugal. La firma de su hijo, de Jorge Leiva, y de la esposa del ex canciller, que se dedica a tramitar nacionalidades europeas para colombianos. Con énfasis en Portugal. Tiene sede en Portugal. ¿Es casual que Portugal sea el país que asume la expedición de pasaportes, la impresión de pasaportes? Pues yo me enteré hoy de eso, ¿no? Y pues obviamente yo, la verdad, tiendo a no ponerle atención a esas suspicacias, porque confiamos y estamos totalmente seguros de que el proceso que hicimos fue un proceso muy riguroso, donde miramos criterios, y la verdad que los criterios que aplicamos, quien nos daba mejores garantías eran ellos. Le voy a colocar un ejemplo. Uno de los criterios era el que se pudiese construir la infraestructura para producir las tarjetas de pasaportes y de documentos de viaje con los estándares de la OASI, o sea, los que tenemos hoy o mejores en Colombia, y que nos entregaran esa infraestructura en el menor tiempo posible. Y ahí había diferentes propuestas, 15 años, 20 años, 12 años, y el gobierno de Portugal nos aseguraba la propuesta de los 10 años. Entonces, ese fue un criterio que aplicamos, y así otros criterios. Fue un proceso serio, y lo demás, pues sí, son suspicacias. En estas cosas siempre aparecen, pero lo que hicimos nos da mucha tranquilidad. Ministro, pero es decir, para quienes como Ricardo le preguntan, y para las muchas personas que están planteándolo con la suspicacia, como dice usted, quiero preguntárselo de frente, de la manera más respetuosa. Aquí, en el tema Asociación de Portugal para la elaboración de los pasaportes en Colombia, ¿no está la mano de la familia Leiva, del hijo de Leiva? No, de ninguna manera. ¿A usted nunca lo ha llamado el hijo de Leiva a decirle nada del tema? No lo conozco, la verdad, nunca he hablado, no sé quién, pues escuché lo que escuchaba de prensa y todo, pero nunca lo he visto, la verdad. Ok, ministro, como el tema es gobierno a gobierno, murió hace unas semanas el embajador de Colombia en Lisboa, que era José Fernando Bautista, hace 3 semanas, un infarto. ¿Ya tiene usted nombre de nuevo embajador en Portugal para manejar la relación en este tema? Pues le cuento que estaba hablando con otras personas y me preguntaron, y yo no estaba muy enterado, pero sí, nosotros, y Néstor, usted me está aquí, me va a poner me van a regañar los de el protocolo diplomático, pero porque apenas estamos pidiendo beneplácito, y es alguien de carrera diplomática, es un funcionario que apreciamos mucho, al menos lo aprecian mucho en muchos sectores, y él es Germán Grisales, que es actualmente el cónsul en Barcelona. ¿De carrera diplomática? Sí, es de carrera diplomática. Sí, eso me parece una buena noticia, porque eso sí acaba. Eso entierra, ministro, pero además entierra muchas suspicacias. Aquí, hombre. ¿Me repite, ministro? Germán Grisales. Germán Grisales. Lo anoto aquí, nuevo embajador de Colombia. Bueno, es por quien Colombia pidió el beneplácito. Sí, y esperemos que le puedan dar el beneplácito, obviamente, y creo que aquí me salté los procedimientos diplomáticos y voy a ser sujeto de llamados de atención. Ministro, no, porque usted me está contando a quién le pidieron el beneplácito, no que Portugal lo haya aprobado, ¿no? Así es. Ministro, usted al final, digamos, para terminar, para hacerle una última pregunta sobre el tema de pasaportes, ¿usted cree que se hizo lo correcto? Llevamos 1 año y medio de angustia desde cuando el presidente dio la orden de que no le entregaran el contrato a Thomas Gregan Sons porque era el único oferente. Usted, yo sé que no es el responsable porque usted heredó el problema. ¿Usted cree que todo esto no se hubiera podido evitar, ministro? ¿Hacerlo en buenas que No, a mí me gusta el modelo. Creo que pues dimos mucha vuelta, pero a mí me gusta el modelo porque y lo usaba como ejemplo. Usted puede decir lo que sea de la cooperación con los Estados Unidos, pero lo que no puede uno negar es que esa cooperación, que mucho es recurso, digamos, de donación, ha servido en muchos campos. Ha servido en el campo de seguridad, en el campo de inteligencia, en el campo judicial, ha servido
en desarrollo rural. En el tema de fortalecimiento de comunidades étnicas, es decir, la cooperación de los Estados Unidos con comunidades étnicas que logramos en los últimos 20 años es importantísima. Y ya entonces los ecosistemas privados se mueven en torno a esa cooperación, o sea, genera línea y genera incentivos a los privados. Personalmente creo en el modelo. Entonces creo que se puede generar un ecosistema similar en lo que tiene que ver con la expedición de este tipo de documentos y en un mercado en torno a eso, ¿no? Yo creo que esa es una buena posibilidad con un gobierno donde estamos incrementando la cooperación bilateral, porque ahí hay otros temas de energías renovables. Queremos hacer algunas inversiones, donaciones en La Guajira con el gobierno de Portugal, hay otros frentes de transición energética. Entonces yo realmente en el modelo creo. Lo que me parece es que obviamente dimos unas vueltas, pues así es la cosa pública. Así es la cosa pública, ministro, pero al final fíjese del tema de la película, de los pasaportes, de la pelea del gobierno con Thomas Griegan Sons, a la gente lo que le importa es que su pasaporte esté a tiempo, que la cita la puedan obtener a tiempo. Así es. Y quisiera preguntarle sobre lo que al final de este tema le interesa a la gente y es el precio del pasaporte. ¿Se va a incrementar el precio del pasaporte después de la transición, ministro? Por ejemplo, el ordinario que tiene un valor de 136,000 pesos, el pasaporte ejecutivo 244,000 pesos. Sí, nosotros, estamos estudiando eso, porque como vamos a tener ahorros, y el ahorro del público obviamente tiene que regresársele a la gente, ese es el criterio, con otros servicios. Nosotros lo que estamos, en primer lugar, revisando si existe hasta dónde podemos llegar en términos de viabilidad de garantizar menor precio, inclusive en algunos casos pasaporte gratuitos, por ejemplo, a algunas personas de la tercera edad, de cierta edad, o por ejemplo, a algunos sectores de niños y niñas que lo deben hacer, o algunos sectores de la juventud, o de población vulnerable, mujeres, cabeza de hogar o víctimas. Ese pudiese ser un primer paso. Y un segundo paso es cómo genera, en términos generales, se mantiene estable o se baja el precio de los pasaportes y tarjetas de viaje. Ese sería, ya estamos haciendo estudios para movernos en esa dirección, que se vaya sintiendo el impacto del nuevo modelo. Esa es una gran noticia, ministro. Quiere decir que bajaría el precio. Baja el precio en algunos casos. O van a intentar que baje y en otros casos sería gratis. Vamos a hacer estudios, sí. Esa es una parte, ministro, pero déjeme preguntarle por el paso número 1, que es cuando se ingresa a la página, se intenta sacar una cita y es el fortín de los tramitadores. ¿Qué van a hacer con los tramitadores? ¿Va a haber algún tipo de mejora, por ejemplo, en la página web? Se ha convertido eso medio en una mafia, ¿no? Claro, porque cobran millonadas, Néstor, por una cita para conseguir o para expedir el pasaporte. Bueno, nosotros tenemos un sistema que ese fue lo que encontramos, que es muy arcaico en términos del software que tienen para eso, la tecnología, y estamos en un proceso de cambio del sistema para agendamiento de citas, porque, para darle un ejemplo, de las 3,000 citas que se dan diariamente en Bogotá, bueno, ahora por el pánico se nos subió a 10,000, pero de esas 3,000, efectivamente lo que hemos encontrado, y en esto nos ha acompañado la Procuraduría, es que 1.500 realmente la gente accede, pero casi que 1.500 las capturan posibles tramitadores, gente inescrupulosa, y las acapara. Hemos encontrado algunas direcciones de IP que se han cancelado, pero todavía la manera de defendernos de eso no es la mejor. Entonces allí se ha planteado que cambiemos el sistema, lo modernicemos, porque viene desde hace 2 décadas prácticamente, y eso no se había hecho. Hay que hacerlo ahora, y hay que hacerlo a partir del 3 de octubre. Y lo otro que vamos a implementar, que fue creado en el año 2020-2021, es el pasaporte en línea, porque si lo hacemos en línea también, que es más personalizado, la cita ya es el resultado para recibir el pasaporte y no realmente para presentar unos documentos, etcétera, porque todo se haría en línea. Esas 2 medidas nos permitirían mejorar lo que tiene que ver
con agendamiento, y ahí tenemos obviamente el acompañamiento de la Procuraduría en ese proceso. Sí, canciller, le hago una pregunta con dos partes que tiene que ver con Thomas Gregan Sons. ¿Cómo hizo usted para convencer al presidente Petro para que autorizara la prórroga hasta septiembre del año entrante? Y si esto tiene que ver, ministro, con el hecho de que Thomas no maneje los datos, porque al parecer, y quiero preguntarle si esa era la preocupación del presidente Petro de cara a las elecciones del 26, que Thomas supuestamente manejara los datos de los colombianos. Bueno, pues el presidente Mente sí tiene una preocupación sobre el manejo de los datos de cualquier empresa privada, porque aquí ese es un tema de discusión mundial, usted sabe, Ricardo, del manejo de los datos de las personas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de eso. Nosotros estamos que es de discusión diplomática, nosotros estamos en una seria discusión con los Estados Unidos porque queremos avanzar en un tema de intercambio de información, y ahí hay unas limitaciones precisamente por nuestra preocupación de los datos de los colombianos y las colombianas. Entonces, ese es un tema siempre que está en la agenda y es preocupación del presidente. Sin embargo, ayer en el debate, el senador Guido Echeverry, buen amigo, dijo, no, pero es que ustedes, los ministros obedientes, y le dije, no, pero es que el presidente Petro escucha bien cuando usted le plantea una discusión con criterio y con argumentos, y él escucha bien y toma sus decisiones. Pues a veces algunas las ganamos, otras no. Él dice que no está de acuerdo, pero es la discusión propia que se da entre un presidente y su ministro. Y en este caso nos discutimos con el presidente revisó unos argumentos, lo mantuvimos informado de todo, siempre bajo mucha consulta, y lo que estamos haciendo, él está de acuerdo obviamente, y confía en este proceso que hemos iniciado. Entonces creo que con él lo que hay que hablar es pues en ese contexto, ¿no? Y obviamente lo hemos hecho no solamente desde ahora, sino desde que yo estaba en la embajada en los Estados Unidos, siempre teníamos estas discusiones y llegábamos a puntos de definición de rutas. Es el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Ministro, le quiero hacer una pregunta final. ¿Cómo no le puedo preguntar de Venezuela? Finalmente usted tiene confirmada la cumbre, que será virtual, pues conectados por Zoom o por una plataforma de estas. Se van a reunir el presidente Petro, Lula, AMLO de México y Maduro hoy miércoles, canciller. Bueno, le voy a dar los datos. Normalmente en esto, Néstor, yo no doy esos datos porque son de temas muy de esas discusiones diplomáticas, pero ¿qué hicimos? Es decir, el presidente Petro convocó a la reunión, tuvimos la confirmación del presidente Lula, no hemos tenido todavía la confirmación del presidente AMLO, que obviamente está a un mes de entregar de la transferencia de gobierno, de entregar el gobierno, y pues su mente está en otras cosas, diría yo, respetuosamente, pues es su preocupación principal. No hemos tenido confirmación, aunque estamos en diálogo con la secretaria de Relaciones Exteriores, ministra de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. A través del canciller Gil obtuvimos la confirmación del presidente Maduro. Eso sucedió previo a nuestro comunicado sobre las preocupaciones frente a la orden de arresto de Edmundo González. Entonces eso puede tener, se lo digo con toda sinceridad, alguna pues consecuencia de que estos temas son tan sensibles, entonces de pronto aplazan la reunión, cosas de esas que he aprendido en la diplomacia. Entonces yo espero que se dé, si no vamos a seguir insistiendo, porque es importante que los tres presidentes le planteen de manera directa sus propuestas al presidente Maduro y se invite a lo que hemos invitado siempre, al diálogo, a que lleguen acuerdos para la paz política en Venezuela. Me da la impresión de que usted me está informando muy diplomáticamente que a Maduro no le gustó el comunicado de Colombia de ayer, de Colombia y de Brasil, sobre la detención de Edmundo González, y producto de eso es muy probable que no haya la reunión de hoy. No me han dicho eso, la reunión sigue confirmada, pero pues yo siempre pongo sobre la mesa todos los escenarios, lo hago lo hago muy antidiplomáticamente con usted, Néstor. Sí, pero usted se las huele. Yo creo que el agua va al molino. ¿Y a qué horas es la reunión, ministro? Está programada para hoy en horas muy al final del día. Ok. ¿Me cuenta?
Sí, le voy contando. No, solo saber si hay reunión o no, o si se cancela la reunión. Sí, le dejo saber, claro, y ya. Vale. Es el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Son las 8:50 a.m. Déjeme hacerle una pregunta ahora sí final al canciller. A ver, ministro. Porque además ya estamos abusando de su confianza. ¿Es Ricardo no? No, Zuleta, Felipe Zuleta, canciller. Felipe, ¿qué tal? Perdón. Bien, canciller. Canciller, una pregunta final. ¿En qué va el proceso disciplinario que se le abrió al embajador Armando Benedetti por las agresiones a su esposa? Bueno, el proceso se está adelantando por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestra oficina de investigación disciplinaria interna. La procuradora, usted sabe, obviamente se enteró que estábamos en esa investigación y pues han estado también muy atentos. Como yo hago segunda instancia en esa investigación, pues no me puedo pronunciar sobre qué está pasando ahí, pero esperamos ya que muy pronto haya un procedimiento de la primera instancia. Usted es la segunda instancia. Y última instancia en el tema de Benedetti. Así es. ¿Pero ya le dio declaración virtual? Ya el proceso está para calificación para calificación, sí. Ministro, en estas cosas a usted yo supongo no le tiembla la mano, ¿no? No, yo simplemente, usted me conoce, yo trato de ser objetivo y ser justo. De eso sí, estos tiene sus... Siempre estos tiene, así como lo de los pasaportes, alguna gente queda contenta, otra no, pero... lo importante es que uno tienda a tomar decisiones justas. Le preguntamos por los 3 grandes chicharrones que tiene hoy. No Imagínese más, usted. No más. Venezuela, pasaportes y Benedetti. ¿Qué más? El peor, el más grande es Benedetti. Yo creo lo mismo. Señor canciller, gracias por estos minutos. Muy amable. A ustedes, feliz día. Lo dejo descansar. Es el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo. Felipe, esa noticia que da sobre los pasaportes, de que los precios de los pasaportes podrían bajar un poquito, no sabemos, no dijo cuánto, o podrían ser gratuitos para algunas poblaciones. Yo creo, Felipe, que es muy importante que esto es lo que quiere decir. Esa es la gracia de un modelo público, ¿no es verdad? Claro, porque si no, quien presta el servicio a la gente no le hace ninguna diferencia siempre y cuando no baje la calidad del servicio. Lo que a la gente le importa, porque al final de todo este tema, los pasaportes los pagan los colombianos, no los paga, pero entre otras cosas porque todo el mundo tiene que pagar para que se le empiece a tramitar. No hay ningún pasaporte gratis. Entonces, si eso va a significar que a la gente le beneficie, debería, pero es que... claro, con un precio más bajo, se justifican los tumbos que ha dado el gobierno en este caso. Al final... Pero yo lo veo difícil, porque es que eso es más barato o más caro, dependiendo de la eficiencia de la empresa que lo preste. Y tienen que montar las máquinas en Colombia, y eso tiene un costo. Yo no creo mucho en la eficiencia que pueda tener la imprenta nacional para prestar este servicio. Ahora, lo que pasa, Felipe, es que salieron de Thomas Gregg & Sons y van a montar, pues lo público significa una gran empresa llena de burocracia que es la imprenta nacional, porque tienen que llenar. Y esos costos hay que sumarlos también. Fuera de que yo no estoy tan seguro de que la imprenta nacional tenga la preparación, dice el canciller. En un año la va a tener después de la adaptación, después de conocer a la empresa. Es que uno de todo corazón quisiera que la cosa funcionara, Néstor, porque ya se metieron en eso, pues uno sí sería muy malvado decir, no, ojalá no funcione. No sé qué. ¿Quién va a decir que pues ojalá uno no de todo corazón sí desearía que funcione, pero los colombianos tenemos no una, no dos, no 1.000, 1.000.000 de razones para no creer en la eficiencia del Estado colombiano. Bueno, Felipe... Sí, pero también tenemos muchas para dudar de los contratistas privados, ¿no? Entonces hay de una y de otra. No, Héctor, digamos, hay muchos contratistas privados que se han robado la plata. De Thomas Gregg & Sons, yo le repito, yo no conozco. En el caso de Thomas Gregg & Sons no hay ni una, he estado buscando, no hay ni una sola queja
ni de transparencia. No, en el caso de Thomas Greganson no, Néstor, por supuesto que no. Pero de contratistas privados en múltiples casos, pues eso es lo que hay, que se roban la plata y que hacen mal las obras y que prestan mal el servicio, etcétera. Eso es lo que hay. Es que esa discusión entre si es público, entre si es mejor que sea público o que sea privado, es una discusión de nunca acabar. Héctor, perdóneme, le iba a decir, es el presidente Petro el que ha hablado de corrupción cuando habla de Thomas Greganson. Y yo he estado averiguando, Felipe, he preguntado en Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, no hay nada, ninguna sospecha de que los en realidad fueron unos Greganson medios de comunicación los que iniciaron, los que comenzaron la denuncia de eventual corrupción para adjudicarle el contrato a Thomas Greganson. Toda esta historia comenzó con una denuncia de medios de comunicación varios en los que se decía que había un pliego sastre y que todo estaba dirigido a favorecer a una empresa como Thomas Greganson. Todo eso parece además motivado, promovido por esa empresa competidora a la que usted hacía referencia, de Medellín, de los del grupo Cadena, que eran los que hacían las denuncias de mire, esta condición solo la puede cumplir Thomas Greganson, aquí está la prueba de que lo que hay es un acto corrupto queriéndole adjudicar el contrato a Thomas Greganson. Ha pasado año y medio de eso, no había corrupción que el gobierno Petro después tuvo que recontratarlos, tuvo que alargarles, tuvo que aumentarles el precio del contrato. Vamos para el segundo alargue, ¿no? Y último, ha pasado año y medio, conclusión, terminamos en Thomas Greganson a pesar de todo a pesar Néstor, de todos. A mí sí me pareció muy extraño que el canciller Murillo nos confiese que él se enteró hoy que la oficina del hijo del ex canciller Leiva queda en Portugal y qué es lo que hace, porque eso ha sido de conocimiento público. O sea, la oficina del hijo del canciller, del ex canciller Leiva, lo que hace es tramitar nacionalidades portuguesas para colombianos. Dijo el ministro Murillo que se había enterado hoy. Que era una suspicacia, Mara Consuelo. No, pero eso no es una suspicacia, eso existe. No, pero digo, la relación de eso, es una empresa que tiene, es cierto, sede en Portugal, de acuerdo, hasta ahí vamos, ahí está en lo cierto. Yo entré a la página. Pero que de ahí haya una relación a que le están dando la asesoría al gobierno de Portugal por Leiva o por el hijo de Leiva, es ahí donde y que se enteró, y eso es lo que me extraña, que se haya enterado. No, pero eso sí es la casualidad más casual de todas las casualidades. Porque yo entré, mientras ustedes entrevistaban al canciller Murillo, pues estuve muy atento, pero yo estaba entrando en la página portulife.com, que es la página web de la empresa del hijo del canciller, del ex canciller Leiva. Es más, le voy a decir una cosa. Pero Aurelio, se lo voy a decir con sinceridad. No veo al canciller Murillo participando en nada oscuro en donde esté la familia Leiva. Es decir, yo no estoy viendo nada. No desconfío para estos efectos del señor canciller de Colombia. Tocaría ir a la Rúa Mocillo da Silveira 10. Ahora, así como no confío en Leiva y en su hijo, pero no veo a Murillo participando en nada raro. Pero tocaría ir a la Rúa Mocillo da Silveira 10, donde queda la oficina, y confrontar, entre otras cosas, usted sabe que una antigua empleada de esa empresa hoy es del Cuerpo Diplomático de Colombia en Portugal. Yo no estoy implicando al doctor Murillo nada, pero la verdad es que a mí yo superé la frontera de suspicacia, y ya voy entre suspicacia y tráfico de influencias. Voy ahí en ese océano. Me puedo devolver, ¿no? Me puedo devolver. De pronto lo que pasa es que usted es perspicaz. Pero bueno, ahí está el tema de pasaporte. Son las 8 de la mañana, 58 minutos. Para tranquilidad, creo que por lo menos un año, ahí estoy yo, tenemos garantizada la emisión, la impresión del pasaporte, que ha funcionado bien. El rollo con todo esto es que si algo funcionaba bien en Colombia era el tema de las citas y de los pasaportes. Ahora en riesgo por cuenta de la decisión de quitarle. Ojalá esto no vaya a acabar convertido como acabó el tema de las basuras, ¿no? ¿Cómo acabó el tema de las basuras? Acuérdese cómo acabó el tema de las basuras en Bogotá cuando Petro decidió volvieron los mismos contratistas de antes. ¿Y qué hizo que todo cambie para que nada cambie. Tuvieron que volver los contratistas de antes porque Bogotá no fue capaz. No, pues ya pasó. De momento está pasando. De momento está pasando. Eso es exactamente lo que está pasando en no solo en pasaportes, sino también ocurrió recientemente en el tema de operación del SENA. Es decir, eso es lo que está pasando donde la terquedad se impone con ideología y no la razón. Y la razón es si un
sistema está funcionando como el de los pasaportes, pues hay que dejarlo seguir funcionando, y me alegra que el canciller Murillo, que hay que decirlo en todo honor, él recibió ese chicharrón, no se lo inventó, y lo que le tocó fue destrabarlo de la manera más asertiva, sabiendo que era una obsesión del presidente, pero tratando de que el problema de fondo se resolviera, y al final creo que le tomó algunos meses. Creo que le representó unos sobrecostos al país, eso es indiscutible, pero logró una solución pues que no deja contento a nadie, pero por lo menos nos deja con pasaportes. A hoy el Estado colombiano ha perdido. María Consuelo, sobre su tema de que va a bajar el precio de los pasaportes, me están informando desde Portugal que esta empresa portuguesa, Felipe, ojo a este dato, que viene a Colombia a hacer los pasaportes desde el año entrante, cobra por los pasaportes pues a Portugal. Por supuesto. Claro. No es, y cobra bastante más de lo que pagamos en Colombia. De lo que pagamos aquí. Entonces, ¿van a cambiar el subsidio del diésel por el subsidio a los pasaportes? A ver, Silvia, que está en Europa, ¿qué sabemos sobre esta empresa, la Casa de la Moneda, que es la que hace los pasaportes para los portugueses y va a venir a hacernos los pasaportes a los colombianos? No sé cómo estaban los precios allí, Néstor, pero te puedo decir que en este minuto un portugués que quiere conseguir un pasaporte tiene como costo 65 euros. Eso equivale a unos 301.000 pesos colombianos. Fíjate que una cosa que sí les puede convenir a ustedes es que esa orden ordinaria para conseguir un pasaporte tarda 5 días hábiles. Ahora, si los portugueses necesitan un pasaporte expedito, o sea, menos de 5 días, en 2 días hábiles, el precio sube a 120 euros. Una cosa sí que me llama la atención, Néstor, es respecto de esto de que se quiera la tecnología portuguesa. La tecnología portuguesa no es propiamente portuguesa.